¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en la reunión el día de hoy. Pedirles disculpas primero a las personas que no han podido estar presentes en vivo y de igual forma a las personas que están presentes en vivo por esta situación, ¿no? El día de ayer, lamentablemente, en el sitio donde que yo vivo, que es más abajo de Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, lamentablemente hubo una serie de deslaves bueno, inclusive cobraron la vida de una persona, un vecino de nosotros. Entonces, digamos que pasamos sin luz durante toda la mañana y de igual forma sin internet. Entonces, en base a esa dificultad que se me presentó, pues yo decidí trasladarme hacia lo que es la ciudad de Baños y desde acá pues estoy realizando esta videoconferencia, que sería la videoconferencia número 4. Como digo, reitero las disculpas por tener que adelantar la reunión, pero es de vital importancia, ya que, bueno, yo necesito de igual forma trasladarme nuevamente hacia mi vivienda. Entonces, por ese motivo es esta situación. Y como les repito, todo esto fue ocasionado por el mal temporal, aparte de sí del paro que existe, está la parte de lo que es el mal temporal, ¿no? Entonces hubo acá, como digo, hasta pérdidas de vida humana y lamentablemente por esa situación es que he optado por adelantar el curso, más que nada por el motivo de que tengo que trasladarme nuevamente a mi vivienda, ¿no? Entonces, vamos a dar de inmediato inicio con la capacitación. Y pues el día de hoy nos vamos a centrar en la continuación del desarrollo del estudio de impactos ambientales, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con esta sección del diagnóstico ambiental o línea base, que vendría a ser el componente que ahora nos toca revisar. Espérenme un momentito nada más. Listo, continuemos en este caso con la temática que vamos a revisar y es básicamente el diagnóstico ambiental línea base. Dentro del diagnóstico ambiental línea base nosotros vamos a tener principalmente que revisar tres componentes. El primero que es el componente físico, tenemos el componente biótico y el componente socioeconómico-cultural, que anteriormente se le conocía como el componente humano, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en esos tres puntos dentro de lo que es la parte del desarrollo de la línea base, ¿no? Habrán ciertas actividades, como aquí mencionan, que no necesitarán la realización de ciertos análisis y ciertos estudios, ¿no? Entonces hay que, en este caso, justificar de manera técnica el por qué no se deben realizar estos análisis. La justificación técnica, sobre todo, es basarse en las características que existen, ¿no? Como yo les estaba mencionando el día de ayer, había que revisar o hay que revisar, en este caso, si es que existe descargas líquidas hacia cuerpos de agua, hacia lo que es alcantarillado, o a cualquier otro tipo de componente, ¿no? De igual forma, si tenemos red separativa, ¿dónde va a parar las aguas grises, las aguas negras, las aguas lluvia? ¿A dónde van a parar? Entonces necesitamos revisar todos esos componentes para luego de esto poder determinar. De igual forma, si es que hay la forma de tomar muestras de suelos o han identificado alguna forma en la que se contamine el suelo, ahí voy a tener que hacer análisis de suelo, ¿no? Los
Como les estaba mencionando el día de ayer, de igual forma, en cuanto a lo que tiene que ver a los parámetros, obviamente tenemos que basarnos en lo que dice el 097A, Acuerdo Ministerial 097A, pero no tenemos que realizar de todos los componentes que hay ahí, o más bien dicho, de todos los elementos que se encuentran ahí, sino que yo solamente tengo que basarme en los parámetros que corresponden a mi actividad, ¿no? Si es que yo identifico que en el procedimiento nunca se utiliza hidrocarburos, no tiene sentido realizar un análisis de hidrocarburos totales de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, no van a ser PCBs cuando en ninguna parte del proceso yo identifico PCBs, entonces no tiene ningún sentido esta situación, ¿no? Y de igual forma, si es que el suelo está impermeabilizado, el suelo donde que se está realizando la producción o el almacenamiento, es decir, la empresa se encuentra toda cubierto la parte del suelo, no tienen que tampoco realizar el muestreo de suelo porque no hay en dónde realizar el muestreo de suelo, ¿no? El muestreo de suelo lo necesitaríamos hacer siempre y cuando haya esa factibilidad y esa posibilidad de realizar el muestreo. Y luego está la parte de la calidad del aire, ¿no? La calidad del aire siempre depende de las emisiones de contaminantes hacia la atmósfera y que este aire esté en contacto con poblaciones cercanas. Si es que yo identifico que no hay poblaciones cercanas a mi proyecto y de igual forma que no existen emisión de contaminantes a la atmósfera, no tiene ningún sentido realizar el monitoreo de la calidad del aire. Ahora es diferente la calidad del aire ambiente a la calidad del aire industrial, o la calidad del aire ocupacional, ¿no? En la calidad del aire ocupacional estamos hablando, ¿no? De sobre todo cuando hay una cubierta y se elabora bajo cubierta. Muchas de las veces se emite polvo, se emite material particulado, pero este ítem que es la calidad del aire a nivel ocupacional, no le corresponde o no es correspondiente a los estudios de impactos ambientales, sino a otro componente que es el decreto ejecutivo 2393 y en cuanto a lo que tiene que ver a todas las normas que se debe aprobar en cuanto de seguridad y salud ocupacional. Entonces tampoco tendríamos ahí que nosotros hacer muestreo de calidad del aire, solo cuando exista la certeza de que se generan contaminantes, es decir, cuando hay unas chimeneas muy grandes y que este aire esté en contacto con lo que es poblaciones cercanas. Es que, como digo, no existen poblaciones cercanas o bosques o algún tipo de ecosistema cercano, no existe ninguna o no existe la factibilidad o no tiene sentido realizar el monitoreo de la calidad del aire. Ahora, dentro del aire siempre hay una confusión, ¿no? Porque tenemos nosotros acá dos componentes. Tenemos, o más bien dicho, dentro del 097A tenemos dos anexos, ¿no? El uno que es de la emisión de fuentes fijas y fuentes móviles, y el otro que es la calidad del aire. ¿Ah? Entonces, debo diferenciar esos dos componentes. Es que ustedes se van al acuerdo ministerial 097A, que, bueno, está acá dentro del módulo 2, donde que tenemos la parte de normativa legal. A ver, aquí está el 097. Entonces ahí ustedes pueden ir revisando, ¿no? Todo lo que yo les estoy diciendo acá, pueden ir corroborando con, en este caso, con el acuerdo ministerial, con cada uno de los anexos. Este acuerdo ministerial conforma o forma los anexos del libro 6 del TULSMA, ¿no? Y recuerden que este acuerdo de igual forma modifica, o más dicho, reforma lo que son estos anexos, ¿no? Entonces, como yo les estaba explicando, ¿no? De cada uno de los componentes, en primer lugar tenemos la parte de lo que es el agua, el primer anexo que yo encuentro acá dentro del acuerdo ministerial 097A. Bueno, acá está incluido el 083B porque tan pronto como se emitió en este caso, se emitió también lo que respecta al acuerdo 083B a la vez que se emitió el 097A, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros, como les dije, el anexo A o el anexo 1. El anexo 1 es la parte de la norma calidad ambiental y descarga de efluentes al recurso agua, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros diferentes definiciones, tenemos diferentes tablas, ¿no? Criterios de calidad del agua para consumo humano y doméstico. Tenemos criterios admisibles para la preservación de vida acuática. Tenemos criterios de calidad para riego agrícola.
niveles de calidad de agua para riego, criterios de calidad de aguas para uso pecuario, criterios de calidad de aguas para fines recreativos, criterios de calidad de agua para fines recreativos mediante contacto secundario, límites de descarga del sistema de alcantarillado público, ¿no? Tabla 8. Tabla 9, límites de descarga cuerpos de agua dulce. Tabla 9 es límites de descarga para cuerpos de agua dulce. Tabla 10, límites de descarga a cuerpos de agua marina. Y pasamos luego a, como les dije, el anexo 2, que vendría a ser el anexo de suelo. Como les digo, acá hay que definir si es que hay cómo tomar la muestra del suelo y cuál sería el fin, ¿no? Sobre todo hablando de estudios de impactos ambientales, cuando el estudio de impacto ambiental está ya funcionando, nosotros tenemos que basarnos en una de las tablas que está acá. Bueno, acá tenemos dos tablas, criterios de calidad del suelo, y la otra tabla que corresponde a criterios de remediación, ¿no? Esta tabla de acá la utilizamos, ¿no?, netamente para comprobar la calidad del suelo. Obviamente cuando es un proyecto ex ante tengo que hacerlo obligatoriamente. Acá me da la metodología que yo debo seguir, que de hecho, pues bueno, la metodología consiste en crear o estructurar una malla de muestreo y luego tomar al menos 15 muestras de forma aleatoria para formar una muestra compuesta, ¿no? De igual forma, acá da las indicaciones de cómo realizar el muestreo, la toma de muestras, a cuánta superficie, con qué equipos hay que hacerlo, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, las indicaciones, ¿no? Se toma una muestra compuesta por cada 100 hectáreas, está formada por 15 a 20 submuestras georreferenciadas, cada una con un peso no inferior a 0.15 kilogramos y tomada a una profundidad de 0 a 30 centímetros. Luego se toma y forma una muestra compuesta. Y así pues le evaluamos mediante los criterios de calidad del suelo. Cuando se sospecha contaminación, ahí en cambio yo utilizo esta tabla de acá, ¿no?, de criterios de remediación, ¿no? Como digo, todo, de igual forma acá tenemos, ¿no?, la tabla 3, muestras para suelos contaminados, ¿no? De igual forma cuando se sospecha contaminación hay que hacer estas dos, tanto la de remediación como la parte de contaminación. Acá tenemos el anexo 3, que en cambio viene a ser norma de emisión del aire de fuentes fijas y también de la parte de lo que son fuentes móviles, ¿no? Entonces acá de igual forma hay que definir, como les digo, en la parte de aire tenemos dos, ¿no? Emisión de fuentes fijas y emisión de fuentes móviles dentro de un anexo, y el otro anexo que es de la calidad del aire, ¿no? Entonces acá en normas de emisión de fuentes fijas tenemos nosotros que considerar la existencia del concepto de fuentes significativas y fuentes no significativas. Fuentes significativas se consideran aquellas que utilizan combustibles fósiles. Eso también es algo importantísimo, ¿no? Solamente los combustibles fósiles van a generar este tipo de contaminación a la atmósfera. Entonces, si es que utilizo yo tecnología más limpia, como puede ser qué sé yo, paneles solares o energía eléctrica también, que viene siendo una energía más limpia que la de los combustibles fósiles, entonces ahí yo no tengo para qué hacer ningún tipo de muestreo, ¿no? Solo la quema de combustibles fósiles produce esta situación, ¿no? Y entonces, pues yo lo que necesito revisar es el caldero, ¿no? Entonces, grábense esa palabra siempre. Lo que yo voy a buscar para saber si es que tengo que hacer o no muestreo o monitoreo de fuentes fijas, viene a ser el punto de que si existen calderos, ¿no? Y estos calderos, pues obviamente tenemos que pedir las características de los calderos y revisar que sea igual a 3 por 10 a la 6 BTU por hora, ¿no? La capacidad. Como les dije yo, cuando realicé un primer trabajo tuve ese error, ¿no? Porque quise hacerles muestrear, bueno, y hay a veces que los laboratorios tampoco les ayudan mucho, así que por eso es importante que siempre estén preparados y capacitados al respecto de estas temáticas, porque los laboratorios, bueno,
tienen la potestad de ellos hacer lo que el cliente pide, ¿no? Y si el cliente pide que hagan muestreo de emisión de fuentes fijas, pues lo hacen, ¿no? Entonces, ¿de quién queda o de quién carga la responsabilidad? Es particularmente de uno como consultor ambiental, líder, ¿no? Entonces, esa es la situación. Siempre revisen, ¿no? Que la potencia sea superior a 3 por 10 a la sexta BTU por hora. Yo, el equipo con el que me equivoqué tenía un total de 100.000 nada más BTU por hora, ¿no? Entonces, no necesita realizar el monitoreo, salvo que tal vez la autoridad ambiental competente les diga lo contrario, pero eso es muy improbable, ya que son algo definido, ¿no? Y luego tenemos, bueno, acá tenemos, ¿no? Los parámetros en el caso de que tengamos que realizar la emisión. Tenemos los límites máximos permitidos. Eh, tenemos ahí para turbinas de gas y para otros componentes, ¿no? Todo que siempre es correspondiente, ¿no? A lo que yo les estoy informando recién en cuanto a lo que tiene que ver con el monitoreo, ¿no? Desde fuentes fijas. ¿Ya? Pues ahí me da algunas indicaciones, ¿no? Y aquí también me da la forma de la plataforma de muestreo, ¿no? Cuando obviamente el caldero cumple con los requisitos, hay que construir, en este caso, el área de trabajo, que tiene que ser una plataforma de más o menos 0.9 metros de ancho, y pues esto tiene que cumplir o tiene que estar ubicado a la altura de al menos 8 diámetros, ¿no? Del total de lo que es eh, en este caso, el diámetro del tubo de conducción que saca pues los contaminantes o el aire contaminado del caldero, ¿no? Entonces ahí se ubica esta zona o este tubo o este ducto donde que se realiza el muestreo, ¿no? Tenemos acá, por otro lado, la parte de lo que es la norma de calidad de aire ambiente a nivel de emisión, como les dije. Acá no se considera el aire ocupacional, ¿no? Entonces, acá de igual forma tengo ciertos parámetros, sobre todo lo que tiene que ver con material particular, particulado PM2.5 y PM10, ¿no? Que son los factores que más necesito revisar en esta parte. Y luego vendrá por último la emisión, la medición de lo que es ruido a nivel de fuentes fijas y fuentes móviles, ¿no? Tenemos esa doble situación. Acá siempre para el ruido será importante revisar, en primer lugar, la funcionalidad o la función o el tiempo que funciona la empresa, ¿no? Es decir, si es que la empresa tiene funcionamiento diurno y nocturno, voy a tener que hacer la medición tanto de ruido diurno como de ruido nocturno, ¿no? Porque el ruido nocturno tiene que ser, o tiene más bien dicho, unos límites inferiores al ruido diurno, ¿no? Pero si es que la empresa, por ejemplo, trabaja solamente desde 8 de la mañana a 18 horas o de 9 a 17 horas, entonces no tiene sentido que yo haga un monitoreo nocturno, ¿no? Ya que solamente tengo que hacer en los horarios en que la empresa funciona. La, empresas industriales de la ciudad de Quito, de la ciudad de Ambato, de la ciudad de Riobamba, muchas de las veces trabajan las 24 horas del día, ¿no? Hablando como por ejemplo la Cemento Chimborazo, la Ecuacerámica, algunas empresas de la ciudad de Quito funcionan las 24 horas del día. Entonces ahí sí, yo necesito obligatoriamente incluir el periodo de muestreo también nocturno, ¿no? Entonces, de igual forma, necesito yo conocer la distribución, o bueno, eso está en el catastro de cada municipio en cuanto a lo que tiene que ver a el tipo de zona en la cual se ubica mi proyecto, ¿no? Zona industriales, por lo general, los sitios más adecuados o los sitios en los que se ubican la mayoría de empresas que ya han sido dotados para hacer su funcionalidad como industrial. Entonces yo siempre debo consultar eso y según eso yo puedo en este caso determinar o dar ese dato para que realice el análisis de ruido la empresa correspondiente, ¿no? Entonces yo debo calificar, o más bien dicho, revisar cuál de estos análisis en realidad son pertinentes y cuáles se deben hacer.
Por lo general, el de ruido siempre lo vamos a tener que hacer. No lo podemos hacer nosotros ya. Anteriormente se lo podía hacer la persona, el consultor mismo, con su propio equipo, en este caso calibrado, puede ser, ¿no? Pero ahora necesitan tener un permiso o estar como un laboratorio acreditado por el SAE, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Necesitan obligatoriamente estar acreditados, caso contrario, pues no se puede funcionar o no se puede realizar este tipo de monitoreo. Y de igual forma, todos los otros muestreos deben ser realizados por la empresa, en este caso, que vaya a hacer el monitoreo, que vaya a hacer el análisis, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces yo presento, por lo general ellos nos van a pedir cuántos puntos de monitoreo necesito hacer y nos van a pedir los parámetros, ¿no? Sobre todo hablando de lo que es suelo. Bueno, en suelo es fácil, simplemente ustedes una muestra bajo los parámetros que ustedes determinen, obviamente la muestra es compuesta, ¿no? La parte del agua sí habrá que determinar a qué tipo de lugar va a pasar o a descargar y según eso realizar las determinaciones correspondientes, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a las emisiones, como les dije, desde fuentes fijas, hay que revisar si es que es significativa o no significativa y ver, por ejemplo, cuántos calderos hay, si es que hay uno o más calderos, el muestreo que haya que realizar por cada uno de los calderos y luego estará también la parte de lo que corresponde al ruido, ¿no? La calidad del aire ambiente también es necesario cuando se tiene la certeza, obviamente, mediante inspección, de que se genera contaminantes a la atmósfera y que estos contaminantes han generado o van a generar algún tipo de problema en los ecosistemas cercanos o en las poblaciones cercanas, ¿no? Entonces ahí tendríamos algunas indicaciones que yo les puedo dar. Ahora, obviamente yo no tengo o más bien dicho, no tengo necesidad de saber cómo hacer cada uno de los procedimientos de monitoreo y muestreo porque yo ya no los puedo realizar. De hecho, acá están descritas las técnicas, pero esas técnicas se encarga el laboratorio acreditado. Ustedes no lo pueden realizar porque luego que ustedes realicen el... Antes sí se hacía, ¿no? Uno mismo hacía el muestreo del agua, el muestreo del suelo y toda la situación. Pero ahora, ¿qué es lo que solicitan? Las cadenas de custodia, ¿no? Y la cadena de custodia solo lo puede dar el laboratorio cuando ellos mismos realizan el monitoreo o el muestreo. Entonces, ahora la proforma que solicitemos es que se realice los dos componentes, tanto el muestreo como el análisis, ¿no? Eso que quede entendido en esa parte, por favor. Bien, obviamente se adjuntará los anexos de los respaldos de los análisis de muestreos, ¿no? Necesitamos comprobar, necesitamos verificar y que estos resultados tienen que estar obligatoriamente acreditados, o más bien dicho, hechos por un laboratorio acreditado. Si es que hay valores fuera de norma, obviamente hay que justificar el por qué están estos valores fuera de norma y el indicar que obviamente se va a aplicar en el plan de manejo ambiental medidas para corregir esta parte, para remediar esta parte, ¿no? Los muestreos no deben exceder un año anterior, entonces hay ciertas empresas que muchas de las veces por curiosidad o porque algún vecino le solicitó o porque necesitaron por algún trámite, hicieron ciertos monitoreos o muestreos y análisis, ¿no? Pero hay que entender y hay que aclarar que si es que tienen más de un año ya no nos van a servir, tienen que tener un año de vigencia anterior a la presentación del estudio de impactos ambientales. Yo subí el estudio de impactos ambientales en junio, máximo me servirá un análisis de junio pasado, ¿no? Así que de eso hay que tener cuidado. De igual forma, hay que interpretar los resultados. Por lo general, la empresa que nos realiza los análisis no nos muestra o no nos brinda un análisis también. Hay ciertos laboratorios que sí lo hacen, pero la mayoría de laboratorios no lo hacen o cobran un valor adicional que es bastante fuerte en este caso por por hacer este análisis extra. Entonces, a ustedes lo que les toca hacer es el análisis por su cuenta mismo. De igual forma, hablamos de mapas de monitoreo, mapas de muestreo, tanto del suelo, del aire, del agua, todo lo que nosotros hayamos determinado. Ahora, obviamente, la parte
correspondiente a lo que es la interpretación, la tenemos que hacer basándonos en la normativa legal, ¿no? Si hay un acuerdo ministerial, de hecho está el acuerdo ministerial 097 y debemos comparar e interpretar el por qué estos resultados se dan así. Puede ser por la funcionalidad de la empresa o porque quizás hubo algún tipo de derrame o se sospecha algún tipo de derrame, ¿no? ¿A qué se refiere con análisis y la comparación con la normativa? Sí, justo lo que les estoy diciendo. Bueno, no es análisis, sino es interpretación, porque el análisis es en sí el resultado que me entrega el laboratorio acreditado, ¿no? Pero hablamos de la interpretación, ¿no? Ya nos dan los resultados, nos dicen que el tolueno, que el sileno están sobre la norma, ¿no? Entonces ahí yo qué interpreto. Bueno, primero describo que el sileno y el tolueno presentan unos valores bastante elevados o medianamente elevados en comparación a los límites permisibles por el Acuerdo Ministerial 097, ¿no? Y luego decimos o interpretamos el por qué, debido a que esto ha sucedido o esto sucede debido a que la empresa utiliza grandes cantidades de sileno y tolueno sin las respectivas sin los respectivos cuidados, ¿no? Por lo cual se ha producido cierta cantidad de derrames y esto obviamente va a ser corregido mediante un plan de remediación que se encuentra incluido dentro del plan de manejo ambiental. Entonces, por ejemplo, así yo interpretaría, no es que tampoco van a echarle 2 hojas de interpretación, ¿no? E ir desglosando demasiado. Simplemente es una interpretación simple, el conocer, o más bien dicho, interpretar qué valores están fuera de la norma y el por qué se sospecha o por qué ustedes interpretan que está fuera de la norma estos valores, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Vamos a ir interpretando cada uno de los componentes. Tenemos el medio físico en primer lugar, del cual ya estuvimos hablando. Todos los muestreos tienen que ser hechos por un laboratorio acreditado por el SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, y debe ser considerado para cada parámetro, ¿no? Dentro del medio físico vamos a tener que hacer climatología, ruido ambiental, geología, geomorfología y sismicidad, edafología, calidad del suelo, uso del suelo, calidad del aire y emisiones, hidrología, calidad del agua y paisaje, ¿no? Entonces acá siempre por cada uno de los componentes de igual forma yo voy a tener que desarrollar mapas, ¿no? Al final, dentro de lo que ustedes tienen la norma técnica para la elaboración de estudios de impactos ambientales, hay una sección que se llama anexo cartográfico, ¿no? Donde que les da las indicaciones de qué mapas nomás debo ir yo desarrollando. Entonces es importante que ustedes revisen y verifiquen qué tipo de, en este caso, de mapas debo ir desarrollando, ¿no? Acá está en la página 71, cartografía base y temática que debo ir realizando, ¿no? En general, diagnóstico ambiental, pues ahí me va diciendo qué tipo de mapas debo irlos realizando y según eso, pues, desarrollarlos, ¿no? Y de igual forma hay que ir desarrollando, como digo, cada uno de los componentes. Vamos a revisar un poco de cada uno de los componentes en este documento que tengo yo desarrollado y que, bueno, está aprobado y vigente a la fecha del que estamos hablando, junio del año 2022, ¿no? Entonces, pasamos al componente, a ver, perdón, este no, este es el plan de manejo ambiental. Ya, entonces acá tenemos, es importante que cada uno de los componentes que nosotros vamos desarrollando y vamos desglosando, necesitamos incluir metodología y resultados, ¿no? Al igual que los mapas correspondientes, ¿no? Entonces, si es que yo estoy hablando de la climatología, tengo que ir detallando cómo es que yo voy a hacer la parte de del desarrollo. Por lo general, para lo que es climatología, voy a sacar o extraer los datos correspondientes a datos mensuales y datos anuales de al menos 3 estaciones meteorológicas para poder hacer una triangulación. Ahora, estas 3 estaciones meteorológicas tienen que formar un triángulo o englobar al proyecto, ¿no? Habrá sitios en los cuales en este caso las estaciones meteorológicas estén más cercanas y en otras en las que estén más alejadas, ¿no? Ahora, esta parte ustedes la pueden extraer directamente de lo que es el INAMI o pueden descargar también googleando anuarios meteorológicos.
Si es que no encuentran aún así la información, pues hay que acudir, como les digo, al INAMI, a cada una de las estaciones que tienen, obviamente a través de en línea, o basarse también en otro estudio. Eso también es importantísimo, ¿no? El hecho o de que ustedes sobre todo hagan un estudio de impactos ambientales en una zona urbana o una zona industrial, les da la facilidad de que por lo general siempre van a tener algún vecino o alguna empresa vecina que ya haya hecho un estudio de impactos ambientales. Entonces simplemente van, googlean y buscan un estudio de impactos ambientales de un sitio cercano o de la parroquia o de la zona o del barrio y esos datos ustedes también los pueden extraer y con eso se ahorrarían la dificultad, porque muchas de las veces hay datos que se complican conseguirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los datos que se extrajeron para este estudio de impactos ambientales de 3 estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces ahí tenemos un resumen climática anual en cuanto a la precipitación, a la temperatura, a la humedad, la velocidad del viento y el evaporación, heliofanía, nubosidad y resumen de la información, ¿no? Entonces ahí tenemos de igual forma que incluir gráficos, ¿no? De cómo ha ido cambiando en el transcurso de los datos que yo tengo, el transcurso del año pasado o de hace 2 años, cómo ha ido transcurriendo la parte de lo que es las precipitaciones. Y según eso, pues generar lo que es las isoyetas, ¿no? Si es que yo tengo datos de las estaciones meteorológicas, puedo generar isoyetas. Pero en el caso de que yo no tenga los datos, simplemente me baso en las coberturas que nos proporciona el IGM, que son coberturas, digamos, un poco desactualizadas, pero son aceptadas, ¿no? Entonces ahí yo haría, en este caso, el mapa correspondiente en donde que se observe la parte de lo que son las isoyetas, las isotermas. En cuanto a isoyetas, estamos hablando de la precipitación anual, ¿no? El promedio de precipitación anual. Y es necesario esto conocerlo, pues y obviamente luego de esto interpretarlo, mencionando pues que el proyecto se encuentra en un sitio de precipitación media o una precipitación alta, como ustedes lo hayan determinado según la gráfica que tienen, ¿no? Tenemos de igual forma la parte de la temperatura. Ahí vuelta en cambio, estamos hablando de temperatura promedio anual, ¿no? Tenemos la parte de humedad, de viento, de evaporación, heliofanía. Y luego de que hayan hecho ese componente, pasan a hacer el componente de ruido ambiental. Ahora, como repito y reitero, no todo es necesario que ustedes lo hagan o que ustedes lo sepan, ¿no? Necesitan obligatoriamente la asistencia de un equipo multidisciplinar y por eso hay que considerar desde el principio, a pesar de que quizás nos salga un poco elevada la proforma, siempre hay que considerar esta situación de lo que es eh, la contratación de un equipo multidisciplinario. Puede ser que ustedes, como ingenieros ambientales, no tengan muchos conocimientos al respecto de elaborar esta parte del medio físico, ¿no? Para eso podrían contratar un geólogo, un meteorólogo o alguna persona que tenga más conocimientos al respecto y que pueda conseguir la información adecuada, ¿no? Eso es importantísimo si es que ustedes no tienen conocimientos, ¿no? Ustedes pueden ser el consultor líder, la persona que dirija, la persona que esté al frente, que realice los mapas, por ejemplo, o cualquier otro componente. Pero, como reitero, no siempre ustedes van a tener que elaborar todos los componentes. Hay componentes, sobre todo el biótico, que a pesar de que necesitemos tener conocimientos, el biótico lo puede realizar tranquilamente un biólogo al cual lo podemos contratar, ¿no? Bien, tenemos la parte ahora de ruido ambiental, ¿no? Como les dije y ya les expliqué, necesitamos realizar los monitoreos de acuerdo a los sitios que nosotros determinemos en donde que existe la probable generación de ruido, ¿no? En el caso de que, digamos, colinde con poblaciones cercanas, con ecosistemas cercanos, ahí va a ser importantísimo determinar varios puntos de monitoreo de ruido, ¿no? Al menos
3 a 4 puntos de monitoreo de ruido. Pero en el caso de que estés bastante alejado de las comunidades, estés en una zona industrial bastante aislada, ustedes simplemente van a tener que hacer un monitoreo a la entrada y otro a la salida, o en la parte frontal y en la parte posterior nada más, ¿no? Simplemente ustedes ahí tienen que ver e identificar, ¿no? Corroborar. Por ejemplo, si es que yo tengo al costado de la empresa, ¿no? Varias poblaciones, entonces ahí supongamos tendría que determinar al menos 3 puntos dependiendo de la extensión que tenga la empresa, ¿no? O si es que está circundado por varias poblaciones o bosques cercanos también puede ser. Entonces ahí de igual forma yo determino en este caso la parte de lo que es los puntos de monitoreo de ruido. Les indico a la empresa que voy a contratar que ellos deben venir a hacer el monitoreo. Ahora lo que ustedes pueden hacer, si es que tienen la facilidad de contar con un sonómetro, hay sonómetros que son bastante económicos, que miden hasta 130 decibeles, que me parece que están por los 60, por los $50. Pueden utilizar ese para darse una idea inicial, ¿no? Porque ahí pueden ir ustedes identificando los sitios en los cuales necesitan que se monitoree, ¿no? Porque puede ser que con ese sonómetro que no está calibrado, ustedes identifican que hay 7 puntos, por ejemplo, en los cuales hay probabilidad o probablemente se está superando el límite o llegando a cerca de superar el límite. Entonces ahí esos 7 puntos son los que les van a transcribir y les van a solicitar al laboratorio acreditado que realice, obviamente, el monitoreo, ¿no? Acá siempre deben ir describiendo el laboratorio, el número de acreditación del laboratorio y pues de igual forma algunas condiciones, ¿no? Como las condiciones meteorológicas. Todo eso viene incluido en el informe de ruido, ¿no? Las condiciones, el tipo de sonómetro que se utiliza. Es válido con aplicaciones que hay en el celular. Personalmente no, porque hablando de ruido es un poco más difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un componente electrónico. Es distinto a que utilice usted un GPS. Las aplicaciones de GPS ahora son muy buenas, ¿no? De las de celular, pero ahí la base de todo el funcionamiento es la triangulación con los satélites, ¿no? Entonces se basa en eso. Pero en cambio, hablando de ruido, se basa en que el micrófono, por ejemplo, del celular esté funcionando de manera correcta. Supongamos que por ahí tiene algún tipo de pelusa o de basura ahí sobre el micrófono y no está llegando el sonido correctamente. Entonces ahí ya tendríamos un error bastante alto, a pesar de que, como dice, no tiene que estar calibrado. Entonces, preferible voy y compro, no cuesta mucho, de hecho, un sonómetro. Hay sonómetros hasta de 30, de $25, ¿no? Puede ser, ¿no? Que exista eso. Si es que a usted le funciona eso, perfecto. Pero personalmente yo no recomiendo utilizar un sonómetro del celular, ¿no? Porque puede ser que, como yo digo, me confío en la parte, en el equipo y de un día para el otro falla, o ha fallado o falló el micrófono, ¿no? Entonces es muy poco confiable. En cambio, yo el sonómetro lo tengo exclusivamente para esa funcionalidad, que es solo para realizar el monitoreo de ruido. Yo el celular lo tengo para muchísimas situaciones, ¿no? Para aplicaciones, para mandar mensajes, para llamar, para poner música, para cualquier otra situación. Esa es la diferencia, ¿no? Y personalmente yo no les aconsejaría utilizar aplicaciones de celular. En cuanto a lo que tiene que ver de lo que es el monitoreo del ruido, porque lo que pasa es que el monitoreo del ruido es un componente bastante sensible, no así con el GPS, ¿no? Porque el GPS creo que es lo último que se daña inclusive del celular, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta. Personalmente yo no lo aconsejo, pero si es que lo utilizan, tampoco hay ningún problema, ¿no? Como digo, al fin y al cabo, ustedes esos datos ya no les sirven, ahora es obligatorio, inclusive nos sucedió o bueno, yo formaba parte del equipo consultor, le sucedió al ingeniero que él realizó el monitoreo de ruido con un sonómetro que él mismo tenía y no le aceptaron porque necesitamos respaldar los análisis con el laboratorio acreditado, ¿no?
Obviamente tengo que realizar el mapa, ¿no?, de muestreo de ruido, en donde se lo va a realizar el monitoreo de ruido, o donde se lo realiza el monitoreo de ruido. Y una vez que tenga esto, pues vienen los datos, ¿no?, los datos definitivos y los puntos de ruido, ¿no? Luego vendrá la parte de lo que es geología, geomorfología y sismicidad. Esto lo puedo descargar directamente de la información que tengo proporcionada por un plan de ordenamiento territorial, puede ser, ¿no? O de igual forma generar mapas y con los mapas interpretar lo que me dice en cada uno de los mapas, ¿no? Por lo general siempre voy a empezar con lo que es datos cantonales y llego a datos locales, ¿no? Parroquiales y locales, puede ser, ¿no? A fin de que ustedes puedan determinar correctamente. Los locales lo hago a través de un mapa, ¿no? Entonces acá yo tengo el mapa y dentro de las determinaciones, pues yo digo efectivamente a qué tipo de formación, por ejemplo, pertenece, ¿no? Tenemos también la parte de geomorfología, sismicidad. Como digo, todo se interpreta de manera general y de manera específica también, y se va interpretando según las capas que tengamos, y obviamente eso vamos describiendo, ¿no? Acá en edafología y calidad del suelo, pues siempre hay que partir del muestreo de suelo, que yo voy a realizarlo, como aquí está, ¿no? De igual forma ubico la, la fecha del muestreo, las coordenadas del muestreo y la toma de la muestra, ¿no? Entonces ahí, en este caso, pues yo genero una malla y en la malla realizo un muestreo aleatorio simple. ¿Qué es lo que yo primero tengo que hacer? Obviamente, los puntos de monitoreo o de muestreo, determinarlos, y luego de eso, pues, junto con la empresa, en este caso, que vaya a hacer los monitoreos o los muestreos, pues simplemente ahí voy tomando los datos, ¿no? Todos los datos que corresponden al sitio, ¿no? Y luego tengo, pues, los resultados. Los resultados siempre, o más bien dicho, los parámetros tienen que estar de acuerdo a lo que es los productos que se utiliza y que son contaminantes y que hay factibilidad de que se contamine el suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hablamos de silueno, de tolueno y también de hidrocarburos totales de petróleo. Los hidrocarburos totales de petróleo, obligatoriamente, porque se utiliza o hay una fuente que utiliza diésel, ¿no? Utiliza diésel, y el sileno y el tolueno son las principales sustancias químicas peligrosas que se utilizan. Entonces, acá, por ejemplo, esta empresa no generó ningún tipo de parámetros sobre la norma, por lo tanto, eso quiere decir que está funcionando bien la cubierta, en este caso, la cubierta de hormigón que están utilizando para realizar sus funciones, ¿no? Luego tenemos esta parte del uso del suelo, ¿no? El uso del suelo, obviamente, tengo que hacerlo cruzando una cobertura. La cobertura que se utiliza es la cobertura del año 2017, proporcionada por SIC Tierras, que ellos son los últimos que hicieron, por así decirlo, es el último análisis que se hizo para lo que es uso de suelo. Entonces, nosotros utilizamos esa cobertura, la cobertura de SIC Tierras, y según eso, pues, tenemos el sitio, ¿no? Por ejemplo, acá directamente, qué es lo que, si es que yo leo o interpreto el mapa, me dice que está en una zona antrópica. La zona antrópica, ¿qué quiere decir? Es una zona intervenida. De igual forma, como les repito, existe el catastro, y en el catastro me determina, ¿no?, el sitio en el cual está ubicado la empresa. Por ejemplo, acá, ¿no? A ver, les voy a mostrar eh, la corroboración, ¿no?, de que efectivamente está en una zona antrópica y una zona industrial. Hay una ordenanza sustitutiva, una ordenanza de lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, y en el ordenamiento territorial se menciona todo esto, ¿no? Ya, entonces acá, por ejemplo, yo me tengo que ir, me parece que es el anexo 13, no, zona 4.3. Entonces aquí estoy, ¿no? Tengo acá esta ordenanza y aquí me determina el sitio, ¿no? Yo tengo el sitio que yo estoy ocupando, corresponde a el 3, me parece. A ver. Lo que pasa es que ellos adquirieron este sitio, ¿no? Aquí está con el otro nombre de la empresa, pero de igual forma es el 12. Entonces es este de aquí, ¿no?
y vemos que está en una zona industrial y lo comprobamos que está en una zona industrial. Entonces ahí nosotros con todos esos datos de esa investigación que hicimos, ahí vamos y transcribimos acá, ¿no? En lo que corresponde al uso de suelo, ¿no? Hablamos de la parte industrial. Luego tenemos la calidad del aire de emisiones. Como dije aquí, hay que justificar técnicamente en el caso de que no tengamos fuentes significativas, ¿no? Y detallar el por qué. Luego tenemos la parte de hidrología. En hidrología, sobre todo, vamos a nosotros a determinar los cuerpos hídricos y también las cuencas y microcuencas y subcuencas que encontramos acá, ¿no? La calidad del agua, como digo, si es que se necesitara o se necesitara realizar los muestreos, ya que existan descargas industriales, ahí lo hacemos basándonos en el 0,97. Si no, pues justificamos el por qué no hacer este tipo de muestreo o de monitoreo, ¿no? En el caso de que yo se haga el monitoreo o el muestreo, tengo que incluir un mapa de los puntos de monitoreo o de muestreo, ¿no? Eso es en cuanto a lo que tiene que ver el medio físico, el desarrollo a breves rasgos que les puedo indicar, ¿no? De esta parte de acá. Y luego vamos al componente biótico. Como les dije, el componente biótico normalmente es correspondencia de un biólogo, pero es necesario también que nosotros los ambientales al menos sepamos o tengamos alguna idea, ¿no? Al respecto de este segmento. Los forestales también tienen bastante conocimiento, sobre todo hablando del componente flora, ¿no? Y podemos apoyarnos también de un forestal para esta parte, ¿no? Tenemos en cuanto a lo que tiene que ver el medio biótico, que es lo que me menciona la norma técnica, que el levantamiento de línea base biótica será realizado de manera primaria, muestreos cuantitativos y cualitativos para el área de implantación del proyecto y sus áreas de influencia. Para el área geográfica va a utilizarse información bibliográfica únicamente, ¿no? Y se debe incluir puntos de control. Ahora, acá me está dando la información para proyectos sumamente grandes, sobre todo hablando de proyectos mineros, de transmisión de línea eléctrica y también de lo que tiene que ver a proyectos hidrocarburíferos, ¿no? Ahí me está hablando de todo este componente o de todas estas indicaciones, ¿no? Porque, en cambio, para cuando los proyectos son pequeños o los sitios en los que se va a ubicar el proyecto son pequeños, nosotros tenemos que ahí escoger un sitio nada más, no vamos a colocar puntos de control fuera del área, ¿no? Acá se va a considerar todos los grupos taxonómicos presentes en el área de estudio, siempre y cuando existan todos los grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estudio que yo les estoy mostrando, existe la situación de que hay mucha intervención, ¿no? Y de igual forma en el otro estudio que estoy participando, que es en la ciudad de Riobamba, ahí también hay mucha intervención, muchos sitios intervenidos, y por lo tanto, pues, por lo general no se considera muestreos cuantitativos, sino solamente cualitativos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante un poco la diferencia entre muestreos cuantitativos, cualitativos, cuáles son las diferencias y qué es lo que, qué técnica se utiliza para cada uno de esos, ¿no? En sitios que se encuentran dominados por zonas antrópicas, se priorizará el establecimiento de muestreos cualitativos, ¿no? Eso está claro. Si es que ustedes ven que hay bastantes intervenciones en cuanto a la ocurrencia o aparición de cultivos, pastizales, entre otros, ahí sí directamente muestreos cualitativos. Ahora, si es que está en una zona urbana, directamente desechen este componente y justifiquen el por qué no se puede realizar el monitoreo. O, de igual forma, incluyan información bibliográfica nada más. No se vayan a estresar por contratar a un biólogo para una zona urbana, ¿no? Es algo ilógico realizarlo, sobre todo el proyecto si es que está en plena zona urbana, si es que está en zona industrial donde que haya una intervención mediana, porque si hay pastizales, hay bosques cercanos, entonces ahí probablemente tengan que yo realizar algún tipo de muestreo, pero cualitativo nada más, ¿no? En zonas como el oriente, en zonas de intervención, ahí sí tengo que hacer muestreos cuantitativos, ¿no? E inclusive obtener o sacar permisos de investigación que yo necesito pues para todo tipo de traslado, porque muchas de las veces hay una, más bien dicho, hay una estrategia, una técnica que consiste en recolectar hojas, recolectar muestras de lo que es vegetación y muchas de las ocasiones fauna, en tomofauna sobre todo,
Y esto necesito yo unos permisos de investigación y movilización que se los saca también a través del sistema SUIA, ¿no? Proyectos en los cuales contemplen cuerpos hídricos como para utilizar, por ejemplo, en proyectos hidroeléctricos, ¿no? O en proyectos de captación de agua. Nosotros ahí necesitamos obligatoriamente realizar muestreos bióticos, ¿no? Sobre todo en la parte de lo que son ictiofauna y macroinvertebrados, ¿no? Entonces acá yo voy a seguir un formato para el desarrollo de la línea base biótica, donde que primero voy a describir el área de estudio, la metodología para cada uno de los componentes que yo tenga, ya sea para la flora y para fauna, ¿no? Y dentro de fauna voy a tener que ir desarrollando cada uno de los componentes que están nombrados, ornitofauna, mastofauna, herpetofauna, entomofauna. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la mayoría de sitios? Si es que ya hay mucha intervención, yo no voy a encontrar ningún componente más que la ornitofauna y la mastofauna probablemente. La herpetofauna muy escasa, probablemente muy escasa, y entomofauna de igual forma escasa. Entonces, digamos que ahí, si es que la zona está bastante intervenida, yo lo único que voy a poder determinar es ornitofauna y mastofauna, ¿no? Todo depende de la consideración, ¿no? Ya vamos a ver un poco la metodología más adelante. Por ahora vamos revisando solo a breves rasgos, ¿no? De igual forma, ¿no? Acá tenemos, como les dije, ¿no? Cada uno de los componentes. De igual forma vamos a tener que incluir eh, todo lo que son resultados y aspectos ecológicos, ¿no? A los aspectos ecológicos nos habla acerca de los nichos que ocupan, ¿no? Cada uno de los componentes que tenemos acá. Podemos basarnos en las tablas que teníamos anteriormente en el sistema SUIA, pero ahora ya no se utilizan esas tablas, ¿no? O ya no nos proporcionan esas tablas, pero podemos utilizarlas, ¿no? Teniendo, como digo, la consideración eh, de, de esos componentes. Acá yo les he incluido la parte de lo que es metodologías y como digo, cada una de las tablas que teníamos en el anterior sistema, cuando funcionaba el anterior sistema SUIA, ahí teníamos nosotros estas tablas, ¿no? Y dentro de estas tablas estaban pues, eh, perdón, todo lo que respecta al, al componente, a cada uno de los componentes, ¿no? Que nosotros tenemos ahí, entomofauna terrestre, flora, herpetofauna, ictiología, limnología, mastología, ornitología, ¿no? Tenemos ahí todos los componentes, ustedes pueden descargar y pueden utilizar esas tablas que les van a ser muy útiles y obviamente colocar como anexos luego de que ya tengan todo eso. Entonces tenemos acá metodologías para el medio biótico. Vamos a revisar un poco y luego vamos a ver cómo se desarrolló, ¿no? Como les digo, el sitio en el cual está desarrollado este proyecto es una zona altamente intervenida, ¿no? Esa es la dificultad o la diferencia, ¿no? Que se afronta en este caso. Ya, entonces acá, bueno, es lo mismo que estaba escrito, pero aquí sí ya me va dando las indicaciones de cada uno de los componentes, ¿no? De igual forma, acá me va diciendo qué es lo que tiene que tener el contenido que yo voy a nombrar o que yo voy a elaborar en cada uno de los componentes, ¿no? Tenemos acá que tenemos que determinar primero los estratos o pisos zoogeográficos. Para determinar los pisos zoogeográficos, yo lo hago basándome en la metodología que está acá, ¿no? En los ecosistemas, leyenda de ecosistemas, y también el resumen de pisos zoogeográficos. Entonces me baso en esos dos documentos para determinar el piso zoogeográfico al cual pertenece, en este caso, mi proyecto, ¿no? Obviamente los pisos zoogeográficos consideran o eran en este caso
la situación de la altitud, del tipo de vegetación, las precipitaciones y otras situaciones que se conjugan dentro del sitio, ¿no? Entonces, esa es la... A ver. A ver, abrámosle ahí, como les digo, ¿no? Hay que determinar. Ahora, si es que ustedes utilizan las capas que encuentran dentro de lo que es el Sistema Nacional de Información, Sistema Nacional de Información, hay unas capas, ¿no? Pero esas capas hay que transformarlas porque nosotros aquí encontramos otros tipos de pisos. Entonces acá, bueno, acá sobre todo yo voy a darme cuenta, pues obviamente no voy a buscar, si es que mi proyecto se encuentra ubicado en la sierra, no voy a buscar en piso Galápagos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el cual, si es que estamos hablando de la parte del suroccidente, suroriente, piso templado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que estamos hablando de la sierra, ya estaríamos hablando prácticamente del piso templado. Acá me da que, sobre todo, es importantísimo, hablando del tipo de lo que es en cuanto a lo que tiene que ver a la altura, ¿no? Existe acá, entonces ahí yo determino el tipo de clima, ¿no? Que nosotros vamos a ir determinando ahí. Entonces, como digo, hay que ser coherentes y hay que buscar en el sitio adecuado. Pueden basarse también en bibliografía que ya exista. Y luego está la parte de los ecosistemas, como les dije, ¿no? Acá, en cambio, tenemos una clasificación basada en el tipo de vegetación que nosotros encontramos. De igual forma, aquí hay consideraciones para cada uno de los componentes o para cada uno de los bosques o vegetación que nosotros encontramos acá, ¿no? Entonces deben tener siempre todo corroborado o revisar correctamente, sobre todo la altura y el tipo de vegetación que corresponde al sitio que ustedes están ubicando, ¿no? Muchas de las veces ocurre, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, bosque siempre verde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes, ¿no? Entonces, yo tengo que ubicarme, ¿no? Entonces, si mi proyecto se encuentra en el sur de la cordillera oriental de los Andes, es probable que se incluya dentro de esto. Ahora, luego tengo que ir a verificar la altura, ¿no? Si es que mi proyecto se encuentra a los 1000 metros de altura, no va a ser este, ¿no? El correspondiente, 2200 a 3000 metros. No puede ser jamás, tengo que buscar otro que sí sea de la altura correspondiente a la altura en la que está mi proyecto. Y eso nada más. Entonces tengo que yo encontrar y describir esos dos componentes, ¿no? El piso zoogeográfico y el ecosistema, ¿no? En primer lugar, eso es lo que me está indicando acá, que tengo que incluir el tipo de ecosistema y de igual forma los pisos zoogeográficos. Una vez descrito eso, pues paso acá, ¿no? Al porcentaje de cobertura vegetal y otras características del proyecto, ¿no? Entonces escojo qué tipo de vegetación se encuentra en el proyecto. Obviamente, si es que ya el proyecto está 100% intervenido, iría en zona poblada, infraestructura y el 100%, por ejemplo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de porcentajes, entonces eso hay que tener precaución y hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Acá el piso zoogeográfico que corresponde y el estrato de bosque en la parte de la influencia, ¿no? Esas tres tablas nada más, aquí hay que nombrar o darle una X, pues obviamente en el piso geográfico que corresponde a su proyecto, ¿no? Y a ver, ¿qué más tenemos acá? De igual forma tenemos los sitios de muestreo, como les dije, ¿no? Hay que determinar, hay que escoger, ¿no? El tipo de muestreo que yo voy a realizar. Existe la parte del muestreo cuantitativo y el muestreo cualitativo, ¿no? Entonces, una especie o una parte de monitoreo cuantitativo que yo puedo hacer es establecer parcelas de muestreo, ¿no? Se pueden establecer parcelas, se pueden establecer transectos. La parcela obviamente es una figura geométrica en este sentido que es poligonal, en tanto que lo que respecta a un transecto, más bien es una extensión corta, ¿no? Por lo general es de 50 por 1 metro, 50 por 2 metros, ¿no? En donde que yo voy trasladándome a través
de este sitio. Como les dije, no tenemos la parte de lo que es muestreos cuantitativos y muestreos cualitativos, ¿no? Dentro de lo que es, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Para muestreo cuantitativo, acá me va nombrando, me va diciendo qué es lo que yo puedo utilizar, ¿no? Hablando de flora, puedo utilizar pues unidades muestrales como las parcelas y basarme en la parte de lo que es la determinación que nos dan algunos autores ahí en los cuales yo me puedo basar. La ornitofauna, utilizar redes de neblina, ¿no? Para todo esto, como les repito, necesitamos permisos de investigación, ¿no? Y de movilización, no podemos hacerlo así nada más. La mastofauna, es decir, los mamíferos, nosotros utilizamos que capturas con trampas Sherman y trampas Tomahawk. Eh, por cierto, si alguien necesita este tipo de herramientas, porque muchas de las veces es complicado, ¿no? Cuando tenemos que hacer eh, este tipo de, a ver, déjenme buscar el nombre de la persona, ya, acá tengo el número de una persona que realiza alquiler de todos estos tipos de herramientas, ¿no? Ya les estoy nombrando acá, la red de neblina, la trampa Tomahawk, la trampa Sherman, ¿no? Entonces yo les voy a dar este número por si necesitan. No es ningún familiar mío ni nada por el estilo, pero a mí personalmente me ha servido para cuando tengo que hacer monitoreos cuantitativos. Entonces, muchas de las veces uno se pregunta y dice, bueno, ¿dónde consigo este tipo de herramientas? ¿Habrá alguien que alquile? O en este caso, ¿podré conseguirlo en algún lado que sea un poco económico? Entonces él les puede vender económico, ¿no? Porque él se dedica a este tipo de insumos, a la venta de este tipo de insumos ambientales. Entonces, les paso el contacto, ¿no? Nombre es Cristian. Cristian Chango Luisa. No, como digo, no, personalmente no lo conozco, al profesional no lo conozco, sí sé de su profesionalismo, obviamente, porque he consumido sus productos, él inclusive hace envíos a provincia y toda la situación. Lo que sí, personalmente no lo conozco, ¿no? No es una persona, un conocido mío, no es que yo me vaya a ganar eh, algún tipo de comisión por brindarles el número de él, ¿no? Simplemente les paso el número porque justo en esta parte recordé, ¿no? Y que podría ser útil y tal vez alguno de ustedes alguna vez podría necesitar para hacer este tipo de monitoreos, ¿no? Y en lugar de estar comprando, porque estas trampas cuestan a veces muy caro, $500, $600, $800. Las horsípolas, por ejemplo, valen $300, 250, las cintas diamétricas cuestan 75, 80, hasta $100, 160, $180. Entonces, muchas de las veces es mejor alquilar que comprar, ¿no? Eh, ¿Qué productos tiene él? Son insumos ambientales, sobre todo para la parte de lo que es monitoreos. Él tiene trampas Sherman, Tomahawk, DNet, redes de arrastre, redes Surver, ganchos, cintas, todo eso tiene, ¿no? Que es útil para lo que se respecta a hacer los monitoreos ambientales, ¿no? Monitoreo biótico, sobre todo. No, no monitores ambientales, ¿no? Sino monitoreo biótico. Si es que alguna vez necesitan, ahí les paso el contacto, ¿no? No, es por ayudarles. No, 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 como digo, no es una persona, no es mi amigo ni nada por el estilo, pero me parece útil porque yo también alguna vez tuve esas complicaciones. Entonces ahora cuando necesito yo este tipo de herramientas, simplemente le digo que me ayude él con una proforma, él cobra bastante económico el alquiler, ¿no? Entonces es importantísimo, es de la ciudad de Quito, pero también hace envíos para otros lados, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de la ciudad de Baños y él siempre me ha ayudado con enviando hasta acá, ¿no? Tenemos la herpetofauna, de igual forma, registros, tenemos que hacer también identificación con transectos, la entomofauna mediante captura, mediante trampas, macroinvertebrado captura de especies con red Surver y la red de patada, la red Surver justo que les estaba hablando.
redes de arrastre, ¿no? Para los peces, que eso también les estuve diciendo hace un momento. Esa es la cuantitativa, ¿no? El esfuerzo de muestreo. Siempre será importante incluir esfuerzo de muestreo, ¿no? Acá me va diciendo cuántas horas debo mínimo utilizar. Esto es necesario solo para cuando el sitio no esté intervenido, no es antrópico. Cuando el sitio es antrópico, eh, yo voy a tener que reducir al mínimo el esfuerzo de muestreo, pero siempre voy a tener que nombrar el esfuerzo de muestreo que se le dio. Entonces ustedes ahí pueden leer todas las horas que dice que pueden ustedes utilizar, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver al esfuerzo de muestreo, ¿no? Entonces luego se incluyen las tablas del esfuerzo de muestreo, hacemos los análisis de datos, ¿no? Mediante lo que es riqueza general, curva de acumulación de especies y los análisis cualitativos, riqueza, similitud, abundancia, ¿no? Hablando de aspectos ecológicos, pues nosotros tenemos que ver los nichos tróficos, ¿no? Hablando de nichos tróficos, tenemos que ver todo lo que sea, si es que son nativos, si es que son endémicos, los estados de conservación también, de acuerdo al CITES, eh, y, y todo lo que tenga que ver, ¿no? De la parte del estado de conservación. Entonces ahí se pueden basar en el libro rojo de especies para la parte de lo que es la mastofauna, ¿no? Sobre todo, que es importantísimo, ¿no? Y luego tenemos pues el análisis de resultados, donde que voy yo evaluando cada uno de los datos que yo tuve. No tengo que volver a describir los datos, sino analizar los datos y determinar cada uno de estos datos, ¿no? En cuanto a la flora, ya revisamos en la parte del inventario forestal. Nosotros necesitamos determinar índices dasométricos como el área basal, lo que respecta al diámetro, a la altura del pecho, volumen, densidades relativas y dominancias, ¿no? Todas esas situaciones. Ya vamos a ver un ejemplo en el caso de que yo tengo acá, ¿no? Entonces, es importantísimo que se lean toda esa metodología y que puedan también aplicar esa metodología, ¿no? Vamos a tomarnos los 15 minutos de receso hasta las 18:30, por favor, y luego de eso les muestro el ejemplo que tengo acá de la parte del monitoreo. Este monitoreo es de una zona antrópica, ¿no? Pero que obligatoriamente al tener un sitio con vegetación, con la parte arbustiva, y de arbustos también, se debió realizar esa parte, ¿no? Ya, entonces nos vemos en 15 minutos.
Bien, continuamos con el desarrollo de la temática. Ya como les había indicado, pues acá les muestro el ejemplo desarrollado por esta parte. Como les digo, es una zona antrópica, sin embargo, no es una zona en la cual tampoco no encontremos vegetación. Hay vegetación arbustiva, un poco de también arbustos, ¿no? Entonces, eh, es necesario realizarlo, ¿no? La parte de lo que es el monitoreo. Entonces, de igual forma se coloca la justificación de que se encuentra en una zona antrópica, ¿no? Siempre. Y de igual forma acá se va aclarando, ¿no? El porcentaje de cobertura que tenemos, bueno, sobre todo hablando de la parte de la vegetación arbustiva. Y de igual forma la infraestructura, ¿no? Que digamos constituía el 60% y la arbustiva y herbácea 33 y 7% respectivamente, ¿no? Acá el piso geográfico, pues obviamente templado, a 2.838 metros sobre el nivel del mar. Y pues acá vamos nombrando ya la metodología, los materiales que se ocuparon para lo que es el levantamiento de información florística y faunística, ¿no? Entonces, obviamente los muestreos que se los hacen solamente son de manera cualitativa, ¿no? Se utilizan transectos, en este caso, parcelas, ¿no? Eh, y para la fauna, de igual forma, utilizamos lo que es un transecto nada más, bueno, dos transectos más bien dicho, ¿no? Para la parte de lo que es la fauna. El esfuerzo de muestreo se va aclarando aquí, cuánto tiempo se hizo el esfuerzo de muestreo. Y pues ahí sí, aclarando la flora, cuántas horas se hizo y las tablas también que corresponden, ¿no? A cada uno de los datos. Entonces, de igual forma, la metodología que se va a ocupar para la parte de lo que es el análisis cualitativo y el análisis de la parte de lo que es los resultados, ¿no? Tenemos endemismo, correspondencia, ¿no? Tenemos todos los datos. Obviamente acá el listado hay que hacerlo con nombre científico, con familia, con orden y el nombre común. Entonces todo eso hay que conjugar en estos datos. Y el total de individuos, de especies, de familias y órdenes es importantísimo porque luego eso voy a poderlo utilizar para la riqueza y para la abundancia y abundancia relativa, ¿no? Igual forma, presentar los datos con lo que respecta a gráficas es muy importante porque así podemos tener claros los datos, ¿no? Abundancia relativa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos los aspectos ecológicos en cuanto a lo que tiene que ver a la fenología, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver la fenología es a la fertilidad de lo que tiene que ver a las especies, estamos hablando de flora, el estado de conservación, los hábitos o hábitats, ¿no? El endemismo y la procedencia, ¿no? Entre otros datos que se sacan para la parte de los resultados. En cuanto a la fauna, pues obviamente la fauna que nosotros podemos identificar es mastofauna y avifauna nada más, porque en el sitio se hace complicado determinar entomofauna, herpetofauna o quizás lo que tiene que ver a otros componentes. Entonces es difícil, es complicado. Ictiofauna también, porque en el sitio es difícil encontrar cualquiera de este tipo eh, de especies, ¿no? Entonces, acá solamente hacemos la mastofauna y la avifauna y presentamos esos datos para tener claro, ¿no? Todo lo que es los datos. Anfibios y reptiles, acá como mencionan, que es complicado o difícil realizar esta parte del muestreo. Tenemos unas conclusiones basadas en todo el estudio que hemos hecho y pasamos al medio sociocultural, ¿no? Como les digo, todo depende del sitio, ¿no? Habrá sitios en los cuales puedo mostrar todos los componentes, realizar la determinación de todos los componentes, en este caso, en cuanto a lo que tiene que ver fauna, pero habrá sitios en los cuales no puedo determinar todos los componentes tampoco, ¿no? Pasando a la parte de lo que es el medio o el componente sociocultural, yo puedo realizar el levantamiento por información bibliográfica o también levantamiento de campo. El levantamiento de campo será aplicable cuando existan comunidades o poblaciones cercanas a las cuales
llegue la influencia del proyecto y que, bueno, yo podría realizar algún tipo de encuestas, ya sea comunitarias o de hogares, pero en sitios en los cuales no tenga poblaciones cercanas, no voy a poder hacerlo. Por ejemplo, si es que está en una zona industrial y está alejada de poblaciones o de viviendas cercanas, pues va a ser complicado que yo realice cualquier tipo de determinación. Entonces, por lo tanto, yo simplemente acá lo que tengo que basarme es en la investigación bibliográfica, que obviamente la voy a obtener de estudios anteriores o otros estudios, o también en lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Todo depende, ¿no? Porque muchas de las veces no tengo población indirecta o no tengo población directa también. Entonces ahí tenemos algunos de los elementos que se incluirían dentro de este componente. Va a haber espacios como turismo, como arqueología, como el estado de legalización de comunidades, entre otras situaciones que probablemente no correspondan a mi estudio. Siempre tengo que yo determinar qué tipo de componentes o qué tipo de estudio se corresponde, ¿no? Por ejemplo, acá dentro del estudio que yo tengo, tenemos el componente socioeconómico-cultural con la metodología, basándonos obviamente en la investigación bibliográfica. Entonces ahí tenemos perfil demográfico, que tiene que ver todas las características de la población, en este caso de la parroquia, ya que directamente en el área de la influencia no tengo ningún tipo de dato, seguridad alimentaria, nutrición, viviendas, educación. ¿Qué más tenemos acá? Salud, infraestructura. Todo esto lo voy a sacar obviamente del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Tengo esas de energía eléctrica, hidrografía, o más dicho, el uso hídrico, el uso de suelo, el transporte, ¿no? Todos esos datos los transcribo y obviamente lo voy a hacer mediante investigación bibliográfica nada más. Si es que necesito, si es que tengo poblaciones cercanas, puedo realizar en este caso la adición de este componente de la realización de las encuestas, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a la parte del inventario forestal, yo voy a necesitar hacerlo, obviamente, el inventario forestal en el caso de que exista remoción de cobertura vegetal nativa, de acuerdo a las características que yo les estaba mostrando en la parte de lo que es la viabilidad forestal, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tienen ustedes metodología. Para todo lo que yo les estoy explicando existe metodología acá, ¿no? Entonces ahí ustedes simplemente ingresan acá y se basan. Por ejemplo, acá tenemos en cuanto a lo que tiene que ver a inventarios forestales, ¿no? Tengo dos metodologías en las cuales lo que respecta al inventario forestal, ¿no? Permítame un momentito nada más. Ya entonces acá dentro de la metodología para el inventario forestal, bueno, nosotros podemos, como digo, basarnos en toda esta metodología que nos muestra acá, estableciendo obviamente parcelas y mediante las parcelas, como yo les dije, estas parcelas tienen que representar al menos el 1% del área total, ¿no? Que es lo que me dice la normativa, el acuerdo ministerial 352, perdón, que es de forma del número del acuerdo ministerial 076. Esto es del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿no? Entonces acá necesitamos definir que la muestra sea de al menos el 1%, ¿no? Y tenemos todos esos datos de ahí y pues obviamente vamos a basarnos para la determinación en la toma de datos, área basal, el volumen de la madera en pie, el diámetro a la altura del pecho, volumen comercial,
entre otros datos que yo voy a necesitar, ¿no? Dominancia relativa, abundancia, entre otros factores, que es, como repito, para la parte del inventario forestal, ¿no? Acá, si ustedes descargan la que dice tabla de volumen, ahí pueden utilizarlo para hacer el inventario forestal, ¿no? Pues hay metodología, el Excel, que no sé por qué no ya se está abriendo ahí. Acá, o este estudio de impactos ambientales, no se necesita hacer inventario forestal, ¿no? Por lo tanto, ese segmento no se incluye y se justifica nada más que porque no es nativos, y tampoco existe la posibilidad de realizar el muestreo, ¿no? Porque no existe árboles que tengan un DAB superior a 10 centímetros, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos, ¿no? Familia, nombre científico, el área basal, el volumen y el volumen comercial, que es importantísimo sobre todo para las determinaciones de lo que es el inventario forestal. Luego tenemos la determinación de áreas de influencia y áreas sensibles. Acá hay dos componentes en los cuales muchas de las veces como ambientales vamos a tener que apoyarnos de otros profesionales en cuanto a las personas que conocen bastante de lo que es análisis de riesgos, ¿no? Es decir, personas que sepan de gestión de riesgos. Hablamos de profesionales de seguridad y salud ocupacional. Podemos hablar también de profesionales, qué sé yo, de riesgos, de alguna carrera relacionada a riesgos, que ellos tienen más conocimientos acerca de determinaciones de áreas sensibles y análisis de riesgo, sobre todo, ¿no? Las áreas de influencia sí van a ser correspondencia de nosotros, y el área de influencia, pues, va a tener, o más bien dicho, se va a basar netamente en la determinación de cada uno de los componentes, ¿no? Nosotros tenemos un área de influencia directa y un área de influencia indirecta. El área de influencia directa se va a basar en el lugar, o más bien dicho, el sitio o el radio en el cual los efectos o los impactos ambientales tengan gran oportunidad de ocurrencia. En tanto que el área de influencia indirecta será en el sitio en el que se encuentra circundando al área de influencia directa, y que existe cierta posibilidad bajo ciertas condiciones que se produzcan impactos indirectos en ese sitio, ¿no? Y en cuanto a la sensibilidad o áreas sensibles, hablamos de la respuesta que pueda presentar cualquiera de los componentes. Hablamos del componente biótico, del componente físico o del componente sociocultural, de la forma en que estos puedan responder ante los estímulos o ante las situaciones que genera el proyecto, ¿no? Entonces, la forma en la que reacciona vendría a ser las áreas sensibles. Como digo, metodología, ustedes la van a encontrar acá para poder realizarlo, ¿no? Ahora, no siempre ustedes van a encontrar áreas sensibles. Siempre que el proyecto genere contaminación, emisiones a la atmósfera, genere contaminación o descargas del agua, contaminación al suelo, ahí va a existir la ocurrencia de áreas sensibles, y también va a existir la ocurrencia de áreas de influencia directa e indirecta. Pero en ocasiones puede ser que no se presente ninguno de estos componentes, y eso tiene que ver directamente con la no generación de contaminación, o la no descarga de residuales líquidos, la no contaminación de suelo, o la no descarga de contaminantes a la atmósfera, ¿no? Entonces, en eso se basaría. Aquí tienen algunas, como digo, ejemplos, metodologías en las cuales se pueden basar para la parte de lo que es el área de influencia. Tenemos una guía también para realizar áreas de influencia. Tenemos documentos técnicos para el área de influencia. Todo eso ustedes pueden leerlo y pueden basarlo. Recuerden que acá estamos hablando de un componente también extra, un componente extra horario que ustedes deben completar. Entonces eso es basarse en la información de acá, de áreas de influencia y áreas sensibles, ¿no? Entonces todo eso ustedes lo tienen que realizar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá la metodología que vamos a ocupar, tanto para el área de influencia directa, para el área de influencia indirecta. Como les digo, acá siempre se tiene que basar en cuanto a lo que tiene que ver a los contaminantes. Si es que no genero yo contaminantes, hay muy poca probabilidad de que exista área de influencia indirecta, por ejemplo, ¿no? Quizás el área de influencia directa
exista, pero el área de influencia indirecta no existe, y entonces ahí yo tengo que justificar técnicamente el por qué no existe un área de influencia indirecta, o el por qué el área de influencia indirecta es más reducida, ¿no? O está muy reducida, ¿no? Tenemos acá la parte de las áreas de sensibilidad o la sensibilidad, que eso, digamos, es uno de los componentes nuevos que aparecen en este nuevo formato de los estudios de impactos ambientales, a pesar de que ya hace un tiempo sí se solicitaba ya en las áreas sensibles, pero ahora es obligación, ¿no? De todo proyecto, así sea que el proyecto no genere tanta contaminación, entonces de igual forma hay que incluir, ¿no? Eso hay que tener en cuenta en este punto. Entonces acá, como digo, hay el área de influencia. Ahora, las áreas de influencia es necesario establecer para cada uno de los componentes, ¿no? En el caso de que el proyecto sea pequeño, probablemente voy a tener que unificar todo en un área de influencia indirecta y un área de influencia directa nada más. Pero si el proyecto es grande, ahí sí tengo que yo hacer por cada uno de los componentes. Y las áreas sensibles también, por cada uno de los componentes, de acuerdo a la metodología o a la calificación que tenemos acá. Entonces yo ahí les incluyo esa metodología en donde que ustedes pueden basarse para ir determinando, ¿no? O ver cómo han hecho estos ejemplos. Y ustedes en base a eso realizar también. Entonces tenemos acá de igual forma la metodología, ¿no? Obviamente tienen que basarse, como les digo, en modelaciones, en el caso de que haya contaminaciones atmosféricas. Pero si es que no hay ningún tipo de emisión de contaminantes, simplemente yo determino que el área de influencia es la empresa, por ejemplo, o 100 metros alrededor de la empresa y 200 metros alrededor de la empresa es la área de influencia indirecta. Pero todo basándome en que no se genera contaminación y justificando en que no se genera contaminación. Esa sería la forma en la que yo podría hacer esa parte, ¿no? Como les digo, es un poco complejo, pero basándose en las metodologías la podemos nomás realizar. Como les mencionaba, hay que hacerlo para cada uno de los componentes que tenemos, ¿no? Tanto físico, biótico y el componente social. En cuanto a las áreas de sensibilidad, como les dije, tiene que ver netamente con la interacción que hay con cada uno de los componentes, ¿no? Entonces acá yo les he incluido alguna metodología que también pueden utilizar, en donde que me dice que la sensibilidad ambiental se basa en una fórmula, que es la tolerancia por la degradación ambiental. Y acá me dan rangos de la tolerancia y rangos también de la degradación ambiental. Y según eso, pues, se va calificando cada uno de los componentes. Entonces acá tenemos, ¿no? Para la parte física, me está dando todo lo que es geología y geotecnia. Se basa, ¿no? Básicamente en lo que la infraestructura le puede ocasionar a la geología y a la geotecnia, al paisaje, a los suelos, a la calidad del agua. Entonces ahí vendría la parte de la influencia de lo que es la parte física. Y tenemos el componente biótico, en cambio, que acá, pues de igual forma, nosotros nos vamos a basar o vamos a ver la sensibilidad que puede dar a cada una de las especies que nosotros determinamos dentro de lo que es el monitoreo biótico, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas situaciones. Obviamente, si es que la especie se encuentra catalogado dentro de lo que es el libro rojo, ahí va a existir mayor grado de posibilidad de la sensibilidad, ¿no? Y por último está la sensibilidad social. Como digo, ahí ustedes tienen que revisar la metodología y pueden basarse en la metodología, por eso yo les estoy dando solo a breves rasgos nada más, la parte de lo que es áreas de influencia sensible, áreas de influencia y áreas de sensibilidad, ¿no? Entonces tenemos acá el ejemplo. Como yo les dije muchas de las veces, las áreas de influencia vamos a tenerlas que unificar, sobre todo en proyectos que en este caso son pequeños, ¿no? Ahí voy a tener áreas de influencia y áreas sensibles unificadas, ¿no? Tenemos la física, la biótica, que se puede sumar en una solo, la socioeconómica, tenemos las áreas de influencia indirecta también, que se suma a la física y la biótica y la socioeconómica. ¿Es por qué? Porque no se genera contaminantes sobre todo, ¿no? Y las áreas sensibles pues se va determinando por cada uno de los componentes. La particularidad es que, como digo, no se genera contaminantes y es por eso que en este caso es bajo todas las situaciones que se van presentando ahí, ¿no? Tenemos el análisis de riesgos ambientales, en cambio, ¿no? Nosotros acá tenemos que considerar riesgos exógenos y riesgos endógenos, ¿no? Y basándonos en la metodología que podemos extraer de algunos estudios anteriores.
los riesgos son endógenos y riesgos exógenos, ¿no? Riesgos endógenos, que es desde la empresa hacia lo que corresponde al ambiente, y riesgos exógenos que vienen desde afuera hacia la empresa. Entonces, dentro de los riesgos endógenos, nosotros podemos incluir derrames, explosiones, incendios, fallas mecánicas y fallas operativas, ¿no? Una vez determinado los riesgos, necesitamos nosotros realizar la metodología, ¿no? Y la metodología básicamente se va a basar en una tabla de la gravedad por frecuencia, ¿no? De igual forma para los riesgos exógenos, ¿no? En cambio ahí son los riesgos que presenta el ambiente hacia la empresa, riesgos que hablamos geológicos, terremotos, sismos, deslizamientos, atmosféricos, inundaciones, huracanes, sequías, y biológicos sociales, epidemias, sabotajes, terrorismo, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? La evaluación de riesgos se basaría, ¿no? Primero en identificar los peligros, como ya los acabamos de ver, analizar las consecuencias, calificar el riesgo, tomar decisiones y propuestas. Las propuestas de prevención y minimización de riesgos identificados irán en el plan correspondiente dentro del el plan de manejo ambiental. Hay una parte que se llama plan de contingencias, ¿no? Entonces ahí iría incluido todas las medidas que he identificado acá. Todos los riesgos que identifiqué, ahí aplico medidas para evitar la ocurrencia de o disminuir la ocurrencia o mitigar la ocurrencia de este tipo de riesgos, ¿no? Entonces tenemos nosotros acá, dentro de esta tabla, ¿no? Grado por probabilidad y las consecuencias, ¿no? Entonces, nosotros ahí vamos determinando, ¿no? En la horizontal, la parte de lo que es el grado, y en la vertical, la probabilidad, dentro de este espacio de aquí. Y según eso, el sitio en el que recaiga, tendremos la parte de las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si entrecruzamos lo que es la parte de improbable con la parte de lo que es bajo, probablemente, vamos a tener un no importante, ¿no? Porque estamos en la parte de más abajo de la tabla, pero conforme se vaya haciendo más probable y más alto, pues obviamente vamos a tener catastrófico, y es ahí donde que nosotros vamos a tener que actuar. Es una tabla similar a la matriz de Leopold, pero que acá nosotros investigamos o analizamos lo que es análisis de riesgos, ¿no? Entonces ahí tenemos las tablas y la probabilidad, ¿no? Tenemos riesgos endógenos y tenemos riesgos exógenos. Un ejemplo de lo que nosotros tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Revisando acá el ejemplo que yo tengo, les puedo mostrar. Acá obviamente vamos a tener que incluir primero la metodología. La metodología se basa en el análisis de riesgos basado en la norma UNE 150.008, 2008, norma internacional europea. Y aquí tenemos, ¿no?, las matrices de riesgo ambiental, donde que tenemos cada uno de los factores, en este caso primero, endógenos. Tenemos acá la parte de la causalidad, es decir, la gravedad por la probabilidad, y las consecuencias, ¿no? Tenemos acá también ya lo que tiene que ver con los riesgos exógenos, en la parte de acá abajo, que son los riesgos naturales, ¿no?, que se presentan. Todo lo que es la parte del peligro sísmico, peligro volcánico, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver inundaciones, sequías, granizadas, hundimientos, todo eso, y lo calificamos, ¿no?, también acá, para tener cuáles son las situaciones, ¿no? Por lo general, los riesgos, hablando del sitio, van a ser riesgos bajos, ¿no? Porque siempre una zona industrial se lo hace un análisis previamente para ubicar. Pero en otros casos habrá situaciones en las cuales el sitio que se ha ubicado o el sitio en el que se ha ubicado no tiene un análisis previo, entonces ahí van a presentarse ciertas consecuencias, ¿no? Bien, eso es todo lo que tenía para revisarles el día de hoy. El día de mañana veremos la evaluación de impactos socioambientales, el plan de manejo ambiental y un poco de la parte del proceso de participación ciudadana que se lo realiza posterior a tener aprobado el estudio de impactos ambientales, y también vemos una parte de cómo hay que subirlo, ¿no? El día de mañana sí manejamos el horario normal de 20 a 22 horas porque me imagino que ya mañana estará normal el clima, y esperamos que esté normal el clima, pero vamos a manejar el horario normal el día de mañana, por favor. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por su asistencia a las personas que se pudieron conectar,
Y a los que están viendo la grabación, pues de igual forma nos veremos el día de mañana. Una buena noche a todos, ¿no? Igualmente. Igualmente, profe, buenas noches.